Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Quiero tener dinero para decir el dinero no importa. Si sos nuevo, la dinámica es simple. Respondo preguntas sobre el dinero bajo mi criterio sin ser un asesoramiento. Deja tu pregunta acá abajo en la caja de comentarios y puede que salga en el próximo video. En la descripción te dejo un link directo a un programa donde profundizo más estos temas. Empecemos. ¿A cuánto va a estar el dólar? Recordá que todo esto es especulación y nadie sabe realmente lo que va a suceder. No es un asesoramiento. Esto hay que analizarlo dejando de lado todo fanatismo político. Recordá que al final lo que importa es tu capital y cómo vos podés protegerte. Las estimaciones privadas nos dicen que, siempre hablando del dólar oficial, se estima un dólar en torno a los 1.200 para finales de este año, es decir, para diciembre 2025. Pero muchos dicen que en la calle se habla de un dólar paralelo a 1.400 o incluso algunos economistas sugieren un dólar a 1.600, siempre hablando de los dólares libres para finales del año, es decir, diciembre de 2025. Si bien esto suena bastante catastrófico, en realidad lo primero que tenemos que analizar y entender es que si bien se habla de un salto cambiario en los medios de comunicación, nadie habla de un dólar a 2.000, por ejemplo, para generar una exposición cambiaria que pudiera reflejar una crisis total. Ni siquiera las personas que más en contra están del gobierno actual hablan de un dólar que supere los 2.000 pesos. Entonces, si lo máximo que se estima en las peores condiciones es un dólar a 1.600, siempre hablando del dólar paralelo, ¿estamos realmente ante una crisis cambiaria? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer analizando la información. Y la verdad es que no. Al margen de los adjetivos que le pueden llegar a poner en los diarios, en general, un dólar que pase de 1.300 a 1.600 es solamente un incremento del 23% aproximadamente. Si bien los nominales parecen un gran salto, un salto increíble, son 300 pesos más, realmente en términos porcentuales el salto es más bien un saltito. Y eso que estamos ante un escenario de extrema volatilidad, ya que se acercan las elecciones. Y así todo estamos hablando de un salto de un 23% a lo largo de todo un año. Así que no hay que confundir nominales con porcentajes. Esto es lo primero que tenés que entender. Hay que dejar de lado el partido político a la hora de analizar la información porque es nuestro capital el que está en juego. Ahora que más o menos tenemos una idea de cuánto puede subir el dólar, lo que tenemos que hacer es tomar acción para protegernos. Pero siempre lo primero que tenemos que definir es cuánto creemos nosotros que va a variar el dólar. Por ejemplo, podemos tomar lo que dicen los diarios o incluso nuestra propia opinión. Si sos muy pero muy conservador, incluso podés plantearte un escenario aún peor, una subida del 30% en vez de un 23%, incluso más, un 40%, un 50%, pero eso ya depende de tu especulación puntual. Lo que te comenté anteriormente es simplemente lo que hasta esta semana los privados están comentando en los distintos medios. Nada más. Esto cambia día a día y nadie sabe realmente lo que va a pasar porque esto, minuto a minuto, hora a hora, cambia. Así que siempre tenés que estar actualizando toda especulación que te estés planteando para, lógicamente, proteger tu capital. Así que si, por ejemplo, tenés un perfil conservador y decís que el dólar va a saltar un 30%, lo que tenés que buscar y lo que tenés que tratar de encontrar son alternativas que puedan manejar esa subida. ¿Cuál es tu objetivo entonces? Protegerte contra la devaluación. Si lo vas a hacer en pesos, tenés que buscar rendimientos como mínimo de un 30%, porque es lo que vos estimaste que va a saltar el dólar. Por tal motivo, tenés que buscar rendimientos superiores a eso. Si lo vas a hacer en dólares, tenés que buscar el mejor tipo de cambio para comprar y luego buscar alternativas de inversión para ir haciendo rendir esos dólares. Trata de no comprar dólares, lógicamente, en plena elección, donde históricamente el tipo de cambio se dispara para luego, dependiendo del resultado, recibir un martillazo.
Así que mucho, pero mucho cuidado ahí. Repito, lo primero que tenés que hacer es establecer en base a tus criterios, en donde podés utilizar información privada, información de los medios, información tuya propia y análisis, por ejemplo, de los futuros, que son un mecanismo para determinar también cuál va a ser el precio que estima el mercado de cara al futuro. En fin, puedes usar los medios que vos quieras, no importa, pero lo primero que tenés que hacer es establecer a qué tipo de cambio va a estar el peso contra el dólar en diciembre 2025, de acuerdo a la información que vos manejás, tu criterio, especulación, etc. Si pensás que va a subir un 30%, por ejemplo, tenés que después buscar formas de protegerte contra ese tipo de cambio, contra esa variación. Si vas a mantener pesos porque necesitas mantener pesos para tu día a día, para hacer todo lo que tengas que hacer con tu negocio, con tus inversiones, etc., tenés que buscar alternativas de inversión que superen ese 30% para estar cubierto contra esa variación que vos estás estimando. Recordá que todavía faltan unos cuantos meses para diciembre, así que tenés que tener en cuenta eso. Trata de estimar también de manera mensual cuánto pensás que puede llegar a variar. Es más difícil en el corto plazo, pero bueno, aunque sea para tener una guía. Y si, para no complicarte la vida, querés pasarte a dólares, también tenés que, número 1, tratar de conseguir el mejor tipo de cambio posible. Ya sea dólar MEP, ya sea dólar cripto, lo que se te ocurra. Pero tenés que tratar de encontrar el mejor tipo de cambio posible para luego buscar distintas alternativas de inversión para esos dólares. No basta con solamente tener los dólares guardados, sino que tenés que al menos encontrar una alternativa de inversión que te genere un rendimiento como mínimo similar a la inflación de los Estados Unidos, es decir, 3 o 4% de rendimiento anual. Como mínimo, eso. ¿Existen alternativas? Sí, existen un montón de alternativas. Tenemos, por ejemplo, lo más fácil son las cuentas remuneradas en dólares, que justamente hoy están pagando entre un 4 y un 5%, y son muy utilizadas para justamente cubrirse contra la pérdida del poder adquisitivo en los Estados Unidos, y cualquier persona puede utilizar este tipo de cuentas para poner sus dólares, así que no está limitado a nadie. También tenemos cuentas remuneradas de tipo cripto. Ya ahí es para personas que tienen mucho más conocimientos y están dispuestos a poner en riesgo su capital, porque recordemos que las criptomonedas son muy riesgosas. No solamente la cripto en sí es riesgosa, sino también la empresa que te ofrece esa cripto también es riesgosa. Por tal motivo es un mercado complejo donde puedes perder todo tu dinero. Así que mucho cuidado ahí, pero a lo que voy con esto es que alternativas realmente hay un montón, desde muy sencillas hasta muy complejas, con más riesgo, con menos riesgo. Alternativas hay, pero lo importante es que si pensás que la mejor forma de cubrirte o, dada tu situación actual, la mejor forma es comprar dólares, compralos al mejor precio que puedas y no lo dejes parado ahí a ese dólar, sino que invertilo en algo. Lo que quieras, no importa, pero invertilo para que al menos hoy te dé un 3%, un 4%, al menos eso. Ya te digo, hay muchas alternativas que te ofrecen esta posibilidad y no son realmente complejas. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Por qué baja la tasa del plazo fijo? Si sos de las personas que utilizan el plazo fijo hoy por hoy, dado que tiene un rendimiento relativamente aceptable para algunas personas y para algunos perfiles de inversión específicos, te habrás dado cuenta que las tasas han comenzado a bajar estrepitosamente mes a mes. ¿Por qué sucede esto? Son varios los motivos. Uno de los primeros y principales es que el Banco Central baja la tasa de la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central es quien define la tasa de interés de referencia del sistema financiero. Es decir, los bancos toman la tasa que el Banco Central dispone. ¿Por qué hacen esto? Porque básicamente los activos que utilizan los bancos para poder pagarte ese rendimiento están
atados a, lógicamente, la tasa que divulga el Banco Central. Si esa tasa baja, automáticamente los bancos bajan la tasa de los plazos fijos porque ya no pueden pagar lo que venían pagando. Si, por ejemplo, el Banco Central en un momento tenía una tasa de un 35%, los bancos lo que hacían era simplemente un pasamanos para poder pagarte un 33% a vos y ellos sacan un rendimiento del 35% con otros activos financieros seguros. Pero si el Banco Central baja de 35 a 30, quiere decir que los activos que utilizan los bancos para poder pagarte esos rendimientos a vos caen un 5%, en realidad 5 puntos porcentuales, y tienen que trasladarte eso a vos para que ellos no queden en pérdida, porque si no te van a seguir pagando a vos un 33% y ellos van a estar ganando un 30%. Son 3 puntos porcentuales que ellos pierden y los bancos nunca pierden. Entonces te van a bajar, supongamos, la tasa a un 27%. Digamos que los bancos en sí lo único que hacen es un pasamanos y se quedan con la comisión de el medio, pero es por ofrecerte un servicio que vos de otra forma no utilizarías. Si no, tendrías que ir vos mismo a el mercado bursátil y comprar estos activos para obtener estos rendimientos, y ellos te lo ponen fácil con un plazo fijo. Por otro lado, tenemos que la inflación relativa está a la baja. No quiere decir que no haya inflación, sino que hay una desaceleración en la subida de los precios. Hay una desaceleración en la inflación. No quiere decir que no hay inflación, que los precios no van a subir, sino que los precios suben menos y más lento. Hay una desaceleración en la subida de la inflación. Hay inflación todavía, pero en menor cuantía que en periodos anteriores. Los precios suben, pero suben menos. Como el gobierno proyecta que cada vez va a haber menos inflación futura, no necesita mantener tasas de interés tan altas para captar pesos del mercado y así reducir la inflación. Entonces, como especula que cada vez va a haber menos inflación, baja la tasa porque no necesita incentivar tanto el depósito en pesos para ellos poder sacar efectivo del mercado. Esto va de la mano con la política monetaria contractiva que está llevando adelante el gobierno. Como ya no está emitiendo dinero, cada vez hay menos pesos en circulación. Por tal motivo, cada vez necesita absorber menos pesos el banco y no quiere incentivar que la gente deposite pesos para no acelerar este proceso. Es una política donde se intenta regular la cantidad de pesos circulantes por medio de la tasa de interés. Así como vos, ahora que te bajan la tasa de interés, estás pensando si renovar o no el plazo fijo, el gobierno lo que hace es te incentiva o te desincentiva a hacerlo con esa tasa. Es eso lo que quiere generar el gobierno en sí, utilizando la tasa de interés del plazo fijo como una herramienta para incentivar o desincentivar el depósito en pesos. Pone o saca pesos del mercado en base a incentivos. Por eso se utiliza tanto la tasa de interés del plazo fijo en este tipo de políticas. Lógicamente, esto trae sus consecuencias buenas y sus consecuencias malas dependiendo de cómo se maneje la economía. Pero acá lo que nos interesa es saber específicamente por qué baja la tasa del plazo fijo. Así que la tasa la define el Banco Central en base a la política monetaria que se esté tomando en ese momento. En este caso, por ejemplo, ahora se está tomando una política monetaria contractiva y por eso la tasa está comenzando a bajar. ¿Qué se espera de cara al futuro? Bueno, se espera más o menos lo mismo, que la política sea contractiva y que la tasa de interés se siga bajando, lógicamente de manera paulatina y etcétera, etcétera, pero la idea general es que la tasa se va a seguir bajando. Entonces, cada vez que vos vayas a renovar el plazo fijo, lo que tenés que hacer es sentarte y analizar, ¿me conviene esta tasa o busco otro activo? Cada uno tiene que tomar las decisiones con respecto a el momento, a su perfil, etcétera. La clave está en cada vez que vayas a renovar,
sepas que muy probablemente el mes siguiente la tasa vaya a bajar. Por tal motivo, la tasa que tenés hoy es poco probable que se mantenga en el futuro, así que tenés que analizar si te conviene renovar a esta tasa que va a ser un poco más alta que la del futuro o te conviene pasarte a otro activo. Eso ya depende de cada uno y del análisis que haga cada uno. Por lo pronto, la política es esta. ¿La inflación va a llegar a un 20% en el 2025? Recordad que todo esto es especulación y que nadie sabe realmente lo que va a suceder, no es ningún asesoramiento. Según las estimaciones privadas que podemos ver en el REM, por ejemplo, la inflación estaría en torno a un 23% acumulada para fines de 2025. Esto es porque a partir de la estacionalidad de mayo ya se estima que la inflación va a romper el piso del 2% y va a encaminarse al 1%, llegando muy pero muy cerca de este nuevo piso para fin de año. De hecho, muchos privados ya estiman una inflación en torno a un 10 o un 15% de cara al 2026. Es decir, para el 2026 ya se está hablando de una inflación de entre un 10 y un 15%. Incluso algunos ya ven posible para el 2027 una inflación por debajo del 10%. Escuchaste bien. Algunos ya están estimando para el 2027 una inflación por debajo del 10%. Esto ya es especulación extrema, porque acá en Argentina 30 días es largo plazo, pero es de lo que se está hablando hoy. De darse este hecho histórico para 2027, podríamos incluso ver en Argentina una inflación acorde a lo que experimenta la TAM en la normalidad. Algo que va de entre un 4 a un 8% anual en todo lo que sería esta zona. ¿Te imaginas en Argentina una inflación del 4% anual? Creo que a cualquier argentino le parecería algo totalmente irreal. Pero bueno, nunca hay que perder la fe. Entonces, para resumir, este año se espera, según los privados, una inflación en torno al 23% acumulada anual para fines de 2025. Y donde a partir de mayo, junio, se espera que se rompa el piso del 2%, encaminando la inflación a un 1% anual de cara a fin de año. Esto nos dejaría con una inflación en torno al 23% acumulado, aproximadamente. Recordad, esto son estimaciones y pura especulación. De cara al 2026, entre un 10 y un 15% es lo que se espera de inflación anual, es decir, para todo el año. Y algunos están tirando que para el 2027 la inflación va a estar por debajo del 10%. Pero ya te digo, esto es especulación extrema porque en Argentina 30 días es largo plazo y nunca sabemos lo que puede llegar a suceder. Ahora bien, ¿qué es lo que ocasiona esta desaceleración de la inflación? Escucha bien lo que dije, desaceleración. No quiere decir que no va a haber inflación, no quiere decir que los precios no van a seguir subiendo, sino que hay una desaceleración en la subida de precios producto de la política monetaria. La verdad es que tenemos un montón de factores. Por ejemplo, el ajuste fiscal, el tema de la motosierra. Tenemos una caída del consumo brutal. Tenemos el tema del ancla cambiaria, que es el tema del dólar planchado o con muy poca variación. También tenemos el tema de la política monetaria, que es en este momento contractiva. Es decir, el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar el tesoro. También redujo el tema de la base monetaria y el crédito está bastante restringido para este tipo de cuestiones en particular. Está bajando las tasas de interés, etc. Está tomando distintas acciones de política monetaria que son consideradas contractivas para este sistema. Y por otro lado está el tema de las expectativas que hay con respecto a los diferentes apoyos, como por ejemplo los del FMI, etc. Tenemos el tema de la desregulación de la economía, tenemos la baja de impuestos, tenemos la apertura de importaciones, en fin, tenemos distintas cuestiones que poco a poco están empujando a la inflación a la baja. Y creo que este es el punto clave del por qué los privados esperan que la inflación de cara al futuro comience a bajar.
y es que se está atacando a la inflación desde diferentes ángulos. No solamente desde un solo ángulo, sino que por un lado tenemos el tema de la política fiscal, por otro lado tenemos el consumo, tenemos el tema de la cambiaria, tenemos el tema de la política monetaria, tenemos distintos acuerdos, expectativas, desregulación, baja de impuestos, apertura de importaciones. De todos los ángulos posibles se está atacando a la inflación para que merme de cara al futuro. ¿Y por qué hay tantas ganas, entre comillas, de bajar la inflación? Por algo muy simple: previsibilidad. Cuando un país entra en un periodo donde la inflación se estabiliza, supongamos que se estabilice en torno al 10%, hace que sea mucho más previsible de cara al futuro todo lo que sea el tema de las inversiones. Y si encima esa baja de la inflación viene por desregularización de determinadas cuestiones de la economía, por baja de impuestos y por políticas monetarias en donde no se emite más y distintas cuestiones que hacen que la estabilidad pueda perdurar en el tiempo, porque recordemos que la inflación puede tranquilamente bajar, rebotar y dispararse de vuelta. Pero si lo hacemos en base a un conjunto de medidas, eso hace que sea mucho más difícil que después se vuelva a disparar. Entonces eso hace que haya previsibilidad, que sea mucho más fácil hacer negocios dentro de la Argentina, que sea mucho más fácil para cualquier persona de a pie proyectar de cara a 6 meses, algo que antes no se esperaba jamás. Acá en Argentina decir 30 días era largo plazo, una semana era largo plazo. Cuando la inflación empieza a mermar, el dólar a estabilizarse y demás, uno puede tomar distintas previsiones, puede tomar distintos riesgos, puede decidir invertir, puede decidir distintas cuestiones. Lo importante es que puede ver el futuro, puede ver de cara al futuro y tomar decisiones un poco más, no por la desesperación, sino por el hecho de voy a invertir en el país, voy a mejorar mis finanzas, etc. Lo que genera la baja de la inflación y la estabilidad, en este caso del dólar, es justamente eso: previsibilidad. Después, cómo se desata eso ya es otra cuestión. Pero acá esto es a lo que se está apuntando. Por medio de diferentes ángulos, bajar la inflación para que se consolide esa baja y sea producto de cosas que den estabilidad de cara al futuro y no simplemente políticas financieras que pueden hacer que baje la inflación, sí, pero de cara al futuro dispararse. ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso ya lo veremos de cara al futuro. Vos lo que tenés que entender ahora, tenés que dejar de lado las cuestiones políticas y lo que tenés que pensar es qué va a pasar de cara al futuro con la inflación para yo mismo tomar decisiones en base a mi capital y protegerme yo. La política no importa, lo que tenés que mirar es cómo podés protegerte vos. Lo importante es protegerte a vos y a tu familia. Pensá, ¿cuánto pensás que va a ser la inflación del 2025? En base a lo que vos crees que va a ser la inflación, toma acción y protege tu capital. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con la deuda del FMI? Hay una polémica por todos lados con respecto a si la deuda es más deuda o no es más deuda. Esto va a depender del destino de la deuda, y esto es sentido común. A veces se ponen a discutir cosas que realmente te hace dudar de la capacidad de los medios de comunicación de expresar determinadas cuestiones. Repito, esto es de sentido común y depende del destino de la deuda. Si usás la plata para gastarla, es más deuda. Por ejemplo, usaste la tarjeta de crédito para comprarte un par de zapatillas y además usaste el préstamo de Mercado Pago para comprarte un buzo. Aumentaste tu gasto, entonces la deuda la usaste para gasto. Por tal motivo, aumentaste la deuda. Si usás la plata para pagar una deuda, no es más deuda, es refinanciación. Te pongo un ejemplo. Usaste la tarjeta de crédito para comprarte un par de zapatillas, pero la tarjeta te cobra una tasa de interés del 30%. Aparece milagrosamente Mercado Pago y te ofrece un crédito a tasa del 10%.
Entonces, ¿qué haces? Sacás el préstamo al 10% y pagás el préstamo del 30%. Ya no tenés más la deuda del 30% porque la pagaste. Esa deuda ya no existe. Ahora tenés una nueva deuda que es al 10%. Usaste un crédito para pagar otro crédito. No es más deuda, es refinanciación. Esto se hace así generalmente cuando se consiguen mejores condiciones en un nuevo préstamo. Sea por tiempo, sea por tasa, sea por el motivo que sea, no importa. Se consiguen mejores condiciones de financiación. De hecho, esto es algo muy, pero muy utilizado en las finanzas personales, en donde para poder salir de determinadas deudas, lo que se hace es buscar nueva financiación con mejores condiciones. Repito, la condición no necesariamente tiene que ser la tasa. Puede ser, por ejemplo, un periodo de tiempo más largo. Tenías un préstamo que vencía en 3 años y conseguiste la plata para pagar ese préstamo, pero te extienden el tiempo a 10 años en otra compañía. No importa. No importa si es la tasa de interés, si son las condiciones generales, si es el tiempo. Lo importante es que conseguiste un préstamo con mejores condiciones que el préstamo actual. Entonces reemplazas uno por otro. Así que, en definitiva, lo que importa, repito, es el para qué se va a usar esa deuda. Y ojo, que acá podemos seguir agregando cosas, porque la deuda se puede utilizar para comprar activos. Y ya, si bien tenés más deuda, ahora esa deuda está respaldada por activos, que es muy distinta que la deuda que se utilizó para gastos. Esta es otra alternativa que se puede plantear. Es decir, sí, se aumenta la deuda, pero es una deuda para una inversión en específico, la cual va a generar más ingresos, y lo que va a permitir ese nuevo ingreso, ese nuevo activo que genera ingresos, es pagar todas las deudas anteriores. Esto se utiliza un montón en el mundo de las inversiones, por ejemplo. Pero bueno, no quiero complicarte la cosa. En términos simples, depende del destino de la deuda. Si la deuda la usas para gasto, es más deuda. Si la deuda la usas para pagar otra deuda, es refinanciación. Y como plus, si la deuda la usas para comprar un activo, es una inversión y aumenta la deuda, pero respaldada. Lo estoy simplificando para que se entienda. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos entonces es ¿cuál va a ser el destino de la deuda? Ahí está la clave. ¿Para qué vamos a utilizar la deuda? ¿La vamos a utilizar para más gasto? ¿Para pagar una deuda o para comprar activos? ¿Para qué vamos a utilizar esa deuda? Entonces tenemos que preguntarle al gobierno, ¿qué vas a hacer con esa deuda? ¿Y qué nos dice el gobierno hoy? Nos dice que ese nuevo préstamo que va a obtener del Fondo Monetario Internacional va a ser para pagar los vencimientos de préstamos anteriores o pagar determinados préstamos. Es decir, no es dinero que se vaya a utilizar para gastar, sino para pagar deuda anterior, deuda vieja. En otras palabras, dicen que van a cambiar deuda vieja por deuda nueva. Técnicamente esto no aumenta el stock de deuda, sino que estamos cambiando una deuda por otra. Ojo, esto es lo que dicen. Después hay que ver qué es lo que hacen. Pero en un primer momento, lo que nos están diciendo es vamos a utilizar la nueva deuda para pagar una deuda vieja, ya que vamos a conseguir mejores condiciones con esta deuda nueva. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso ya el tiempo lo dirá. Por el momento es el destino que tienen pensado darle. Ya te digo, acá lo que importa realmente es el destino de la deuda. Si el destino es gasto, va a aumentar la deuda y encima esa plata se va a evaporar. Si la deuda se usa para pagar una deuda vieja, en ese caso es refinanciación. No se estaría aumentando la deuda, sino que se estarían consiguiendo mejores condiciones. Y si la deuda se usa para una inversión, estamos ante una deuda que va a estar respaldada con un activo que va a generar algo. Supongamos, se saca esa deuda para comprar YPF, por decirte algo. Estás comprando una empresa impresionante que te va a generar
miles de millones de dólares anuales. Sí, es una deuda, sin lugar a dudas, pero estás haciendo una inversión espectacular. Estás comprando una empresa que te va a generar miles de millones de dólares. Es simplemente un ejemplo para que se entienda cómo puedes utilizar la deuda para una inversión. No siempre es por especulación financiera. Es decir, no siempre necesariamente vas a pedir un préstamo para comprar un activo netamente financiero y hacer, por ejemplo, la bicicleta. Puede ser, pero existen un montón de otro tipo de inversiones, como por ejemplo, y la más común, comprar empresas que son beneficiosas para el Estado. En definitiva, lo que realmente importa es el destino de esa deuda. ¿Lo vamos a usar para gasto? ¿La vamos a usar para pagar otra deuda? ¿O vamos a hacer una inversión? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa deuda? Hoy por hoy, el gobierno lo que dice, hay que ver si lo cumple, es que va a usar esa deuda para pagar deuda vieja y así obtener mejores condiciones y estabilizar el mercado, etc. Veremos lo que sucede. Pero lo que tenés que aprender vos acá es que lo que importa siempre es el destino de la deuda. ¿Por qué están bajando las tasas de las cuentas remuneradas? Esto es algo realmente pero muy sencillo. Las tasas de las cuentas remuneradas están bajando porque está bajando la tasa del plazo fijo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la mayoría de los bancos o de las fintech lo que hacen realmente es invertir tu dinero en plazos fijos que están destinados solamente para el rubro bancario. Es decir, los bancos, las instituciones, tienen acceso a plazos fijos más específicos. En este caso, tienen acceso a plazos fijos que los pueden hacer por día, algo que vos no podés hacer. Pero los bancos sí pueden hacerlo. No solamente eso, también invierten en activos financieros altamente seguros que les dan una tasa fija. Pero lo básico es un plazo fijo. Todas las cuentas remuneradas en términos generales invierten de manera directa o indirecta en plazos fijos. ¿Por qué digo de manera indirecta? Bueno, porque muchas cuentas remuneradas lo que hacen es invertir en fondos comunes de inversión de tipo money market, es decir, que tienen alta liquidez. Pero estos fondos comunes de inversión money market invierten en plazos fijos específicos de este tipo que te digo bancario, que pueden renovarlo de manera diaria. Entonces, invierten indirectamente en plazos fijos. Lo hacen por medio de un fondo común de inversión, money market, para así poder tener más liquidez, más facilidades y poder meter y sacar plata más rápido. Pero lo siguen haciendo por medio del plazo fijo. Después hay bancos que directamente hacen el plazo fijo ellos mismos con otras instituciones bancarias y listo. Hacen el plazo fijo diario y ellos mismos controlan la liquidez. Lo más común hoy por hoy es que pongan esa plata en un fondo común de inversión de tipo money market. Por más que sea una forma indirecta de invertir en el plazo fijo, es también una forma de cobertura para el banco, porque el fondo en sí tiene su propia protección. Entonces, digamos que los bancos se lavan las manos con respecto a eso y se cubren con esa otra figura jurídica. Pero bueno, esto ya es más complejo. La clave acá y lo importante, lo que tenés que entender es que directa o indirectamente las cuentas remuneradas invierten en plazo fijo. Entonces, si la tasa del plazo fijo baja, van a bajar las tasas de las cuentas remuneradas. Ahora bien, ¿por qué hay cuentas remuneradas que por determinados periodos de tiempo tienen tasas incluso superiores a la del plazo fijo? ¿Cómo es esto posible? Primero que nada tenés que entender que cuando la cuenta remunerada utiliza fondos comunes de inversión, lo que estás viendo es un promedio de los últimos 30 días. Entonces, si bien a vos puede parecerte que ahora te están pagando más que el plazo fijo, en realidad las tasas pasadas no garantizan tasas futuras. Lo que estás viendo es simplemente un reflejo de lo que pasó. No quiere decir que hoy te vayan a pagar eso. Es una tasa, como dicen ellos, de referencia. La letra chica te lo dice. Es un promedio de los últimos 30 días y esta tasa no significa que vaya a ser lo que vayas a cobrar. Entonces, si la cuenta remunerada dice un 30% y vos estás viendo que el plazo fijo paga un 27%, muy probablemente de cara al futuro, tu cuenta remunerada te pague 27% o menos. Generalmente es mucho menos
que la tasa del plazo fijo. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es que la tasa que ves en muchas cuentas remuneradas no es la tasa real, es la tasa pasada, es la tasa histórica y solamente sirve como referencia. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy por hoy hay muchas cuentas remuneradas que ofrecen una tasa fija hasta cierto monto. Eso es porque simplemente es una tasa promocional. El banco está dándote prácticamente el 100% de lo que ellos obtienen del plazo fijo o de instrumentos similares al plazo fijo y de esa manera captan tu atención para que utilices su billetera. Ellos realmente ganan poco o nada por medio de esa cuenta remunerada, pero logran que vos mantengas tu dinero ahí para después utilizarlo, por ejemplo, comprando en el supermercado y donde ellos ahí comienzan a ganar dinero. En otras palabras, es una tasa promocional. Quédate tranquilo que el banco nunca pierde, que estas fintech nunca van a perder dinero. Si te ofrecen un 30% es porque ellos como mínimo están sacando un 30% con los activos que tienen de respaldo. Así que es una tasa promocional, sin lugar a dudas, pero en realidad ellos no están perdiendo dinero. Simplemente están jugando al límite. Es una tasa promocional. Entonces, tenemos dos cuestiones acá. Por un lado, la tasa histórica, que te puede confundir y puede parecer que te están pagando más, pero en realidad es simplemente una tasa histórica, una referencia. Recordá, las tasas pasadas no garantizan tasas futuras. Y por otro lado tenemos la tasa promocional, que generalmente tienen un tope en cuanto al capital. A partir de ese monto ya no te pagan más. Tenelo presente, tenelo en cuenta, que el plazo fijo es lo que determina, en términos generales, la tasa que va a terminar pagando cualquier cuenta remunerada. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Por qué caen las reservas del Banco Central de la República Argentina? Si la economía real está reactivándose, como muchos dicen, de a poco, si la balanza comercial es positiva, si hay buenos datos en todos lados, ¿por qué las reservas bajan? Mirar primero que nada el minuto a minuto de las reservas no es algo conveniente en términos generales porque las reservas pueden variar por diversos factores. Por ejemplo, los factores que más mueven las reservas hoy, este mes, son los vencimientos de deuda, la estacionalidad de la cosecha y la especulación por las elecciones. Es importante tener presente, lógicamente, si las reservas caen o no, pero más allá de un mes es lo que realmente importa. Es decir, si caen varios meses consecutivos las reservas y forman una tendencia, ahí es donde hay que preocuparse. Si un mes las reservas suben y otro mes las reservas bajan, es realmente indistinto. Lo mismo si sube que si baja, no importa, es indistinto. Lo que importa es la tendencia que se está gestando de fondo. Luego uno tiene que analizar cosas más finas, como por ejemplo los motivos detrás de la caída de las reservas o el por qué subieron. No es lo mismo que las reservas caigan porque se pagó una deuda que caigan para sostener el tipo de cambio en una corrida. No es lo mismo que suban las reservas porque se aumentaron los ingresos en dólares de la balanza comercial que suban las reservas por un préstamo. Así que lo primero que tenés que entender con el tema de las reservas es el por qué están subiendo o bajando y la tendencia que hay de fondo. Repito, analizás qué tendencia hay, por qué están subiendo 3 meses seguidos, por qué están bajando 4 meses seguidos. Tenés que analizar eso, por qué de manera consecutiva está subiendo o está bajando. ¿Hay una tendencia? Sí. ¿Es clara? ¿No es clara? Tenés que analizar eso. Primero que nada, la tendencia. Y una vez que entendés la tendencia, ya después podés ir a cuestiones más puntuales y entender por qué sube o por qué baja en determinados puntos específicos. ¿Subió porque aumentó la cosecha? ¿Porque se pidió un préstamo? ¿Bajó porque se mantuvo el tipo de cambio? ¿Se intentó mantener el tipo de cambio? ¿Porque se pagó una deuda? ¿Qué es lo que pasó? Hoy son estos 3 motivos que te planteé en un principio los que estarían afectando las reservas. Recordá,
el vencimiento de la deuda, la estacionalidad de la cosecha y la especulación por las elecciones. Pero, lógicamente, a medida que nos acercamos a las elecciones, lo especulativo va a ser cada vez más fuerte. La mayoría de los inversores van a desarmar su cartera en pesos para pasarse a dólares por las dudas. No te voy a mentir, la mayoría de los inversores, incluso grandes fondos con información privilegiada, rara vez le pegan en la Argentina. Entonces, como no quieren quedar mal parados con sus inversores generales, hacen lo más fácil y es pasarse a dólares y listo. Me causa gracia porque muchos inversores se la pasan hablando de que la gente no tiene ni idea de lo que es invertir y ellos mismos se pasan a dólares como Doña Rosa. Con la diferencia que ellos tienen títulos de grado, información privilegiada y aún así no saben qué hacer. En fin, ya lo dijo Warren Buffett. Mejor comprate un índice que el 90% de los fondos no le ganan al mercado. Pero bueno, volviendo al tema de las reservas, en términos simples, los inversores se pasan a dólares y demandan dólares al mercado, haciendo que el Banco Central salga o no, dependiendo del momento, a defender la cotización. Por otro lado, también tenés el tema de las exportaciones y las importaciones, que también están especulando. Si el importador piensa que el dólar va a subir, va a acelerar las compras antes de las elecciones. Y si el exportador piensa que el dólar va a subir, retrasa los pagos en dólares para tener una mejor cotización. Es decir, por pura especulación, tanto importadores como exportadores aceleran o retrasan sus movimientos. Por más que la inflación esté a la baja, la balanza comercial positiva, las variables económicas acomodadas y demás, nadie confía en la Argentina en un momento eleccionario. Porque la verdad es que puede salir todo muy bien o puede salir todo muy mal. No importan los datos económicos, no importa la realidad, no importa nada en Argentina. Puedes tener deflación, puedes tener pleno empleo, puedes tener todas las variables que quieras acomodadas que, si no le gusta a un par de políticos, a los 3 días tenés las calles prendidas fuego porque sí. Ya pasó y puede volver a pasar. A nadie le importa si la gente vive bien o vive mal. Realmente lo que importa acá es el tema del poder político y eso lo saben muy bien los argentinos, lo saben muy bien los inversores y lógicamente no van a correr riesgos. De ahí que la confianza sea una palabra tan importante y una de las variables clave a la hora de invertir en determinados países. De ahí que muchos insistan que hay que volver a recobrar, hay que recuperar esa confianza, porque realmente lo que importa es la confianza. No importan tanto las variables económicas al momento de las elecciones, sino la confianza de que el sistema o va a seguir el mismo rumbo o vamos a tener cierta estabilidad. Si los inversores supieran, como en otros países, que por más que cambien los políticos de turno, la economía va a seguir por un rumbo similar, no se van a pasar a dólares. Siguen con lo que están haciendo, en las inversiones que se están metiendo y demás, porque saben que la maquinaria detrás de los políticos va a seguir funcionando en determinada dirección. Ahora bien, cuando esa confianza no existe y dependiendo quién gane, la cosa cambia drásticamente, encima ni siquiera es que cambia un poco, sino que cambia drásticamente, entonces, lógicamente, los inversores no van a querer poner su dinero en un lugar donde pasado mañana les cambian las reglas del juego y pueden llegar a perder todo, como por ejemplo ha pasado en otros momentos históricos donde grandes inversores han venido a la Argentina y posteriormente les cerraron las salidas hacia el exterior y quedaron atrapados por años. Entonces, ¿vos qué harías si sabés que vas a poner tu dinero en un país que no te va a devolver nunca ese dinero? Lógicamente, te tomás todos los recaudos habidos y por haber antes de meter siquiera un centavo. Y de ahí la importancia de la palabra confianza y por qué se insiste tanto en recuperar la confianza. Ya no solamente se trata de los inversores, siempre se habla de los inversores porque son los primeros en descargar liquidez, en poner plata. Pero una vez que ya desembarcan los inversores, ya la gente normal
confía en su propio país, confía en su propia seguridad jurídica, confía en la fiscalidad y comienza a invertir en su propio país. Esas son las consecuencias que se esperan cuando uno se gana confianza. Vos cuando te dicen Suiza, ¿qué pensás? En un país confiable. Por más que nunca en tu vida hayas vivido en ese país, por más que nunca hayas hecho nada en ese país, en lo primero que pensás es en confianza. Si te digo Japón, ¿qué pensás? Confianza. Y así con un montón de países. Lo importante, en definitiva, es la confianza que hay en el sistema. No importa el político que esté, si el sistema sigue funcionando por el mismo camino, por el mismo rumbo, o se toman decisiones de cambio, pero son mucho más coordinadas, mucho más de cara al futuro, mucho más lentas, con previsibilidad, entonces la confianza se mantiene fuerte. De ahí que incluso en el mundo de las inversiones hayan índices de confianza. Así que imagínate si no será una variable importante. Entonces, lo que realmente importa en términos de inversiones acá es si hay o no confianza. Esta es la palabra más importante hoy en día. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Sirve la competencia entre provincias? Esto no es algo nuevo, sino que se aplica en diversos países, pero en realidad lo que más importa a la hora de la competencia entre distintos estados dentro de un mismo país es cuáles son los límites de esa competencia. Te pongo un ejemplo muy simple. Puede que acá mismo en Argentina haya provincias que tengan acceso a petróleo, electricidad y gas, sean las principales proveedoras de esos recursos naturales. Y si se pone la competencia entre provincias sin límites, esas provincias podrían directamente duplicar o triplicar el precio del combustible para otras provincias que no estén asociadas con ellas. De esa forma tendrían un recurso muy valioso a su disposición y podrían hacer lo que quisieran. Así también otras provincias que producen, por ejemplo, solamente carne y abastecen a todo el país de carne, podrían duplicar o triplicar el precio de la carne para las otras provincias y así sucesivamente. Cada provincia tiene su recurso natural más importante o clave. Incluso algunas provincias que solamente viven del turismo podrían decir: para todos los extranjeros de otros países hacemos un descuento, pero para los argentinos le cobramos el triple o 5 veces más por el simple hecho de la competencia entre provincias. Lógicamente estoy exagerando, es simplemente para que veas con un ejemplo claro qué puede llegar a suceder si no se ponen ciertas limitaciones, porque existen determinados recursos naturales que son de carácter nacional. Entonces, esto sucede no solamente en Argentina, sino en un montón de países. De ahí que, si bien exista la competencia entre distintas provincias o estados, dependiendo el país, lo que se suele hacer es establecer unos límites muy claros de qué pueden hacer y en qué pueden competir. Generalmente es en el tema de puestas de empresas de tipo comercial. Es ahí donde generalmente pueden competir. Por ejemplo, fábricas. Ese es el punto donde más se hace foco a la hora de la competencia entre provincias. No tanto en el tema de recursos naturales, no tanto en el tema de algo clave para el país, sino más bien en temas relacionados con distintas fábricas, para ser mucho más claro. Pero bueno, de ahí la importancia de establecer ciertos límites en esta competencia y reglas del juego claras. ¿Sirve? ¿No sirve? Todo eso va a depender de cómo se plantee. Es decir, lo que realmente importa son las reglas del juego. ¿En qué se va a poder competir? ¿En qué no? ¿Qué impuestos se pueden utilizar? ¿Qué impuestos no? ¿Por qué? Porque también podemos tener impuestos sobre impuestos sobre impuestos, directos e indirectos, dependiendo de cuánta libertad se les dé a las provincias. Las provincias podrían incluso cobrar su propio impuesto a las ganancias. Por ejemplo, si es que el gobierno nacional decide reducir la coparticipación de ese impuesto, o incluso tener su propio IVA o algún otro impuesto que afecte directamente a la gente. De ahí el tema de las reglas del juego. ¿Sirve o no sirve la competencia entre provincias o estados? Eso realmente es algo que hay que discutirlo
en función de cuál va a ser el marco o, para ponerlo más simple, las reglas del juego. En distintos países se aplica de diferentes formas y en algunos funciona mejor, en otros funciona peor, pero siempre tiene que haber reglas del juego claras, porque en definitiva lo que importa es que al país entero le vaya bien, a toda la gente del país le vaya bien, porque somos un país. Y la idea siempre de esta competencia entre provincias tiene que ser que se beneficie a la gente, que se beneficie el país en términos generales. De nada sirve que haya una competencia entre provincias si después los ciudadanos son los que sufren las consecuencias. Así que siempre hay que pensar en la gente primero. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Hasta que no se planteen las reglas del juego claras, que no se sepa exactamente en qué se puede competir y en qué no vamos a poder definir si esto va a servir o no va a servir. Si se va a aplicar el sistema americano, si se va a aplicar el sistema chino, si se va a aplicar el sistema japonés. ¿Qué sistema es el que se va a aplicar de competencias? ¿O se va a armar uno específicamente para Argentina con algunas cosas de un sistema y otras cosas de otro sistema? ¿O simplemente se va a permitir la competencia entre provincias para el tema de registros y para el tema de impuestos sobre los ingresos brutos, y solamente se va a poder tener control sobre ese impuesto y sobre el tema de las regulaciones? ¿O qué es lo que va a suceder? No lo sabemos. Primero hay que definir el marco, definir las reglas del juego. Una vez que se definen las reglas del juego para la competencia, ahí se va a determinar si realmente sirve o no sirve para el país. Así que hasta que no tengamos las reglas del juego primero, no vamos a poder saber exactamente si esto conviene o no al país. Puede ser muy beneficioso o puede ser muy perjudicial, o puede ser beneficioso para algunas provincias y muy perjudicial para otras. ¿Por qué? Porque no todas estarían partiendo del mismo punto de salida. Hay provincias que tienen muchos recursos naturales contra otras provincias que no tienen absolutamente nada. Y hay provincias que tienen mucha gente y hay provincias que tienen muy poca población. Hay provincias que tienen climas espectaculares para todo lo que es cosecha y demás cuestiones, y otras provincias que directamente no pueden sembrar absolutamente nada. O sea, las condiciones de base son diferentes para todas las provincias. Entonces, también es una cuestión a tener en cuenta. De ahí que, repito, lo importante primero es ver cuál va a ser el marco para esta competencia. Una vez que tengamos las reglas del juego, a partir de ahí podemos hacer un análisis en mayor profundidad. Déjame en la caja de comentarios más preguntas que tengas sobre el dinero y en el próximo podcast voy a intentar responderlas. Si quieres aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones.